Pues aquí estamos ya preparados para este consultorio, hoy como todos los martes, de fondos de inversión. Nos acompaña en el estudio Mar Barrero, ella es directora de análisis de Arquia Banca. Mar, buenos días, bienvenida a Capital Radio de nuevo. Hola, muy buenos días. Y por supuesto que contamos con ustedes, los oyentes, y esperamos sus consultas. Pueden llamarnos al teléfono 91 283 33 33. Pueden enviarnos una nota de voz, ahí no nos escriban, nota de voz al WhatsApp 687 050600, o también, si prefieren escribirnos, pues háganlo en oyentes@capitalradio.es, que es nuestro correo electrónico. Como siempre, antes de dar paso a las consultas, que ya tenemos algunos oyentes ahí esperando, Mar, me gustaría que analizásemos cómo ves el contexto. Esta mañana la verdad es que los índices están bastante tranquilos. Esperamos a media mañana datos de IPC del mes de mayo en la zona euro, y el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Pero bueno, los inversores de momento pendientes de Donald Trump, los aranceles. Cuando está calladito, la verdad es que esto está también muy tranquilo. Mejor. Esa es la realidad, ¿no? Y lo estamos viendo. La verdad es que ya lo decíamos. Iba a ser, bueno, pues la volatilidad sigue ahí, ¿no? La incertidumbre también, hasta que no se firmen los acuerdos y se llegue, ¿no?, al final de toda esta película. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en las bolsas, subidas y bajadas, ¿no? La vimos la semana pasada, pues también, ¿no?, al ritmo de los anuncios, de los comentarios de Donald Trump. Primero que si ponía un nuevo arancel a la Unión Europea del 50%, luego que se va a negociar, luego, bueno, pues que acusaciones entre China y Estados Unidos de haber roto, ¿no?, esa pausa que se había marcado semanas anteriores. Y luego, bueno, pues el anuncio de ese incremento de los aranceles sobre el acero y el aluminio, ¿no?, que llegó este fin de semana. Pensábamos que bueno, pues ayer las bolsas iban a reaccionar quizá mucho más negativo de lo que lo hicieron, ¿no?, tras ese anuncio. Por ahora, pues y viendo, ¿no?, cómo se cambia pues las noticias de un momento para otro, y cómo, bueno, pues tampoco ni se avanza ni se retrocede en exceso, pues el mercado está ahí en pausa, ¿no? Y bueno, pues tampoco vemos grandes movimientos, por lo menos en las últimas jornadas. ¿Verdad que anoche, bueno, pues algunas noticias favorables a todo el tema de la tecnología, pues vimos, ¿no?, como al final la bolsa americana cerró ligeramente en positivo, y como las bolsas, sobre todo las chinas, esta mañana pues abrían, ¿no?, en positivo, recuperando gran parte de las pérdidas. Bueno, también empieza a hablarse, ¿no?, de la posibilidad de que la FED en algún momento pues decida recortar tipos, viendo que, bueno, la inflación más o menos parece controlada, por lo menos que no se está viendo afectada por ahora por el tema de los aranceles, según el dato, ¿no?, que se publicó el viernes de los precios de los consumidores, viendo además que la actividad en general pues se está enfriando, ¿no? Esta semana tenemos PMIs y también dato de desempleo en Estados Unidos, datos también de evolución del empleo en la zona euro, y bueno, pues todos esos datos macro que son algo más negativos, que avanzan ese enfriamiento de la economía, con una inflación que está, bueno, pues más o menos controlada, pues abren esa posibilidad, ¿no? Que, como bien decías, pues el Banco Central Europeo el próximo jueves recorte de nuevo los tipos un 0,25, como, bueno, pues el mercado ya ha descontado, y que la FED, quizá no en la reunión que tiene el día 18, sino, bueno, pues en las siguientes o después del verano, se plantee, ¿no?, algún recorte. Y como digo, bueno, pues al final eso a quien beneficia más es a esos sectores growth y a esa tecnología. Con lo cual, bueno, entorno de incertidumbre, de volatilidad, quizá con un fondo algo más positivo que unos meses, algo más favorable para la renta variable americana de lo que veíamos a principios de este año, pero como digo, pues todavía mantenemos esa cautela, como hasta que no estén cerrados
esos acuerdos, que parece que Trump tiene prisa, ¿no? Y que ha dicho que a ver si se puede cerrar algo esta antes semana. de mañana, el miércoles. Venga, ya, ahora de repente. Sí, exacto. Oye, igual lo consigue, porque he visto lo visto, nunca pues se sabe. Sí, igual metiendo prisa, pues todos se ponen las pilas, ¿no? Y al final acaba cerrando. Lo que pasa es que para tener un buen acuerdo, las cosas no hay que hacerlas de forma acelerada, con lo cual eso también debería planteárselo el señor Trump. Bueno, además también se supone que igual esta semana hay una llamada telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping, a ver si se desatascan esas negociaciones, pero bueno, todo esto es quizá, a lo mejor, ya veremos. Bueno, de momento lo que sí sabemos es que tenemos a un oyente esperando al otro lado del teléfono que nos llama desde Sevilla. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena por vuestro programa. Tenía una preguntita para Mar. Quiero entrar en el mercado de Japón y en defensa, en el sectorial de defensa. La idea es abrir un fondo y un ETF de aquí a últimos de año y haciendo aportaciones porque, como bien estáis comentando, está todo muy volátil y lo mismo aquí las cosas cambian de un día para otro. Entonces mi pregunta es para Mar, a ver cómo ver el mercado de Japón para entrar a través del fondo Nomura Funds Ireland Japan Strategic Value Fund Class A Euro Edge. Sería con cobertura de divisa porque parece ser que el euro va a seguir fuerte, el yen no termina de arrancar y la verdad es que los fondos con cobertura de divisa en Japón dan prácticamente casi el doble de retornos que los que no la tienen. Y en defensa, en el sector defensa, Mar, ¿crees que va a tener recorrido a largo plazo? Porque ambos fondos serían para largo plazo. ¿O ya ha dado lo que tenía que dar? Pero de defensa... Ah, vale, que te he cortado. Venga, sigue, sí, José Manuel, perdona. A través del defensa UCIT, que está indexado al Market Vector Global Defense Industria. A ver si cree ya que esto puede tener recorrido a largo plazo, 4 o 5 años, para entrar poco a poco. Muchísimas gracias por vuestro programa y aprendemos mucho. Espera un segundito, ¿vale? José Manuel. Mar, ¿tienes los dos fondos que dicen? Sí, vale, pues José Manuel desde Sevilla, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta otro día. Gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias a José Manuel, ¿no? por estar ahí. Bien, bueno, la renta variable japonesa es verdad que el año pasado lo hizo muy bien, este año pues un poco más titubeante, como bueno, la gran mayoría de los mercados, muy a expensas de lo que quede o de lo que se cierre finalmente en esos acuerdos comerciales. Es verdad que la debilidad del yen, ¿no? Eso está haciendo que sobre todo las empresas exportadoras japonesas tiren, ¿no? Y lo hicieron muy bien el año pasado, quizá ha habido más volatilidad. También hay que tener en cuenta que la inflación en Japón está subiendo, ¿no? A diferencia de en otras regiones, y que puede subir más por todo el tema de los aranceles. Ellos vienen de mantener su política monetaria con tipos casi cero, ¿no? Los han subido levemente y eso ya supone un coste importante para la deuda japonesa. Japón es de los países más endeudados y va a tener que seguir emitiendo deuda para financiarse y para seguir invirtiendo. Y esa subida de tipos de interés, aunque es muy leve, pero sí resulta, ¿no?, un mayor coste, y lo hemos visto también como ha afectado mucho a su mercado de deuda este año, sobre todo pues en los más largos plazos, subiendo de forma importante las tires en un país que, como digo, que está muy endeudado. Eso puede ser negativo, con lo cual es un mercado que quizás, ¿no?, a largo plazo, bueno, pues puede dar rentabilidades positivas. Sin embargo, es muy volátil y con mucha incertidumbre, y lo hemos visto, es decir, ha tardado décadas en alcanzar los máximos que los consiguió el año pasado, ¿no?, superarlos, esos máximos históricos, y ahora está pues con esa volatilidad o esa incertidumbre, con lo cual tendría posiciones en Japón, pocas, no muchas, y sí, en estos momentos la clase cubierta quizá es la mejor, pero como digo, no es un mercado que nos dé mucha confianza por muchos motivos macro que afectan, ¿no?, al país y a su situación y a sus compañías, aunque todas son grandes,
y en muchos fondos globales ya están presentes, ¿no? Nosotros esa posición en Japón la tenemos a través de fondos globales y no directamente por esa dificultad, ¿no? que vemos, o esos riesgos económicos que vemos en Japón. Y luego de defensa, ¿no? Pues se está hablando mucho, se va a invertir, las inversiones en defensa, ¿no? Se van a incrementar, sobre todo pues en Europa, que tienen que hacer un mayor esfuerzo, y eso desde luego debería beneficiar a todo el sector y a todas las compañías. Como bien dice José María, pues la única casi manera de estar invertido 100% en ese segmento pues es a través de ETFs. Hay algunos fondos de renta variable globales que también tienen una posición importante o que han ido incrementando esa posición en este segmento. Aún así no es la parte fundamental de los fondos, ¿no? Bien, para los próximos ejercicios sí vemos, ¿no?, un importante incremento de las inversiones en ese segmento que, como digo, pues se debería traducir en un incremento de los beneficios de todo el sector, y eso los ETFs pues deberían de recogerlo de forma positiva. De todas maneras, pues siempre vigilantes y teniendo en cuenta que siempre que nosotros en Arquia no invertimos, ¿no?, directamente en empresas de defensa, pues al final estamos aplicando nuestros criterios ESG que nos limitan, ¿no?, bueno, pues la apuesta por ese sector, y que pensamos que es algo que debemos seguir haciendo. Bueno, les comentaba antes las fórmulas para ponerse en contacto con nosotros, y se me olvidaba mencionar, pero bueno, ya lo saben, que también nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube, como están haciendo ya algunos oyentes. Uno de ellos nos pregunta acciones del IBEX 35 que recomiendan. Les recordamos que hoy son fondos de inversión, pero ese oyente, lo que le digo es que no pierda la sintonía de Capital Radio, porque a partir de las 11 vamos a tener un especial sobre valores calientes, los hot stocks del verano, y ahí va a haber analistas como Alfayate, Alberto Roldán o Pablo García, en un especial de 11 a 12 que será muy interesante sin duda, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, este oyente sí que nos envía otra consulta a través de YouTube y nos dice: Mar, tu recomendación sobre fondos de dividendo acumulado. Dice que sus opciones son Amundi European Equity Income Accumulative o el DWS Top Dividend Euros Accumulative. Bueno, son un tipo de fondos que han ganado atractivo, ¿no?, con la bajada de tipos de interés. Al final el dividendo, pues eso, cobra más atractivo con tipos más bajos, y por lo tanto se vuelve algo más positivo, ¿no?, para los inversores optar por las acciones que pagan un buen dividendo que por los bonos que pagan un buen cupón, que ha sido algo que en los 2 últimos años, ¿no?, y hasta que han empezado los bancos centrales a bajar otra vez los tipos de interés, pues no era lo que estaba sucediendo. Cualquiera de los dos fondos me parece bien. Es verdad que el de Amundi, centrado más en Europa, pues tiene más posibilidades de tener un mayor dividendo y por tanto un mayor colchón dentro de su evolución, porque las empresas europeas en general, el sector bancario y el resto de sectores, pagan dividendos más elevados que los que vemos pues en otras regiones, ¿no? Mientras que el DWS Top Dividend, pues al ser más global, tiene una parte invertida en Europa, pero también pues puede tener exposición a Estados Unidos o a Japón, que, como digo, sus compañías pues pagan menos dividendo. Es una opción muy válida, ¿no? Sí es verdad que estas empresas suelen ser más cíclicas, y ahí tendríamos que también vigilar esa parte, ¿no?, de la macro, de ver cómo evoluciona. Una debilidad importante de las economías pues afecta más a esos sectores más cíclicos, ¿no?, y podríamos ver pues una caída o un menor rendimiento por valoración de esas empresas en bolsa. Pero como decía, renta variable, alta rentabilidad por dividendo ha ganado atractivo en este último año, y más positivos pues con todo lo que tiene que ver con el dividendo en Europa. Bueno, vamos a seguir con las consultas y escuchamos ahora una que nos llega a través del WhatsApp. Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, quisiera ver qué opina usted sobre un fondo Lazar Eurosor duración para largo plazo. La rentabilidad es estable. Gracias.
Pues muy bien, Lazar Eurosorb. Pues sí, no, al final, como todos los fondos de renta fija, su rendimiento pues es más estable. Es verdad que también se mueve cuando hay cambios en los mercados de deuda y vemos subida de las TIRES, cuando hay subida de tipos de interés. También es verdad que a medida que los bancos centrales pues han ido bajando los tipos de interés, el rendimiento esperado o previsto para este tipo de fondos que invierten en deuda corporativa o deuda pública con duraciones de muy corto plazo, pues su rendimiento esperado cada vez es menor. La gran mayoría de estos fondos todavía nos ofrece una TIR, ¿no? una rentabilidad potencial a 12 meses pues en el entorno del 3%, pero como digo, eso cada vez va bajando, ¿no? Y vemos cómo se va reduciendo. Pero, bueno, pues sigue siendo una opción muy válida para la parte más defensiva de las carteras y con rendimientos constantes y todavía positivos, con lo cual pues una opción muy, muy válida para diversificar. Bueno, a través del correo electrónico Ángel nos envía una consulta, dice: buenos días, lo primero darles la enhorabuena por el programa, gracias Ángel. Dice: me gustaría que Mar me valorara 2 fondos que a continuación les detallo, teniendo en cuenta el momento de volatilidad que tenemos. Dice que está invertido a medio y largo plazo. Nos adjunta los nombres, a ver, se llaman LK Avant, y dice que es un fondo de renta fija pública o grado de inversión, y el siguiente es el LK Select Base FI, que es un fondo mixto. ¿Los tienes localizados esos fondos, Mar? Pues son de los que nos vamos a apuntar para la semana que viene. Tal cual, ¿no? Vale. Sí, no los tengo, no son de los que tenga bajo seguimiento, con lo cual, como siempre, pues preferimos verlos, ¿no? Y analizarlos bien antes de dar una opinión sobre lo que hacen y sobre si son o no interesantes. Vale, pues yo me los voy a apuntar también para que la semana que viene no se nos olvide a mí o a Laura Blanco, que estará probablemente en el consultorio. Bueno, y ya que mencionas eso, sí que había otro fondo de otro oyente del último consultorio en el que estuve yo contigo, que nos preguntaba por el Zinvest International Investment, y en ese momento pues comentaste lo mismo, que lo tenías que revisar porque tu cerebro tiene muchos fondos, pero ya a todos no llegamos. Y ahora sí lo tienes, Mar. Pues sí, ¿no? La verdad es que hay más de 3.000 fondos registrados en CNMV para su comercialización en España, con lo cual es muy, muy complicado, ¿no? Tenerlos a todos o saber lo que hacen o no hacen. Bueno, el fondo de Zinvest, ¿no? que comentaba el oyente en su día, es un fondo de renta variable global, que en estos momentos lo que hace es mantener un 50% invertido en Estados Unidos y más o menos lo invertido en Europa, que puede ponerse corto y cubrir, ¿no? algunas de sus posiciones en renta variable, lo cual, bueno, pues en momentos de mayor incertidumbre también le ayuda. Bueno, esta parte me imagino que en estos momentos o este año pues ha cubierto más esa exposición a empresas americanas, ¿no? Y con una exposición algo más directa y más invertido pues en toda la parte de Europa, lo cual, bueno, pues le está permitiendo, ¿no? que este año pues estar en rentabilidades positivas en el entorno del 12-13%. Y luego vemos, ¿no? que el año pasado pues es verdad que obtuvo una revalorización muy positiva en torno al 54%. Es verdad que venía de un 2023 algo más negativo que otros fondos. Bueno, una muestra, ¿no? de esa gestión activa que a veces pues facilita, ¿no? coger buenas rentabilidades, pero que también genera un poquito más de volatilidad, con lo cual, siendo una opción que nos parece muy interesante, pues tampoco tendríamos una exposición muy elevada por ese riesgo, un riesgo gestor que en este fondo, con esa gestión algo más activa, pues también es algo más alto, ¿no? Porque al final el ponerte corto o largo sobre una posición pues no siempre nos lleva al acierto. En estos momentos, como decía, tiene casi mitad de Estados Unidos, mitad de Europa, y entre sus principales posiciones pues a Vodafone, a Ford, al índice Nikkei o bueno pues a la entidad financiera que hace ese índice, y luego bueno pues a la empresa de Kraft Heinz.
diversificado, ¿no? En cuanto a sectores salud, consumo, servicios públicos y sectores más defensivos. Como digo, una opción válida para este entorno, sobre todo porque esa parte de renta variable europea, pues este año le está siendo muy, muy positiva, pero también pues tener cuidado por esa mayor volatilidad. Bueno, nos lo envía un correo electrónico, nos lo envía Laura, dice: buenos días, Mar, ¿crees que es un buen momento para invertir en el Sailor World, en el Robeco Sustainable Global Stars y en el Guinness Global Income? Un saludo y gracias. Mar, ¿te falta alguno? Sailor World, Robeco Sustainable y el Guinness Global Income. Vale, pues perfecto. Empezamos por el Guinness, que es un fondo de renta variable global con ese sesgo a empresas de alta rentabilidad por dividendo que hemos comentado antes, con lo cual nos parece interesante. Este quizá tiene un poquito más de exposición a Estados Unidos, con lo cual ahí quizá le limite un poco su rentabilidad vía dividendos, pero es un fondo que nos parece muy atractivo, ¿no? Y que es una opción muy válida para estar posicionados en ese tipo de empresas. El Robeco Sustainable, fondo de renta variable global, con un sesgo algo más value. Quizá dentro de la casa de Robeco nos gustan pues otras opciones que este año pues lo están haciendo algo mejor que este, ¿no? Que siendo un buen fondo, también pues tiene la opción del Robeco Global Premium, que nos parecen más interesantes para el entorno en el que nos movemos, porque tiene más exposición también a Europa, el Robeco Global Premium, y eso también, pues la ha beneficiado en este ejercicio, porque, también tiene una mayor diversificación sectorial, que también, como digo, pues le aporta algo más de revalorización. El Robeco Sustainable tiene esa pata, ¿no? Más de buscar esas empresas que tienen, pues un compromiso más de transición hacia una economía más sostenible, que en estos momentos quizá no es una prima, ¿no? de rentabilidad, pero que sí que puede serlo en el futuro, con lo cual lo tendríamos ahí en el radar, pero como digo, la opción del Robeco Global Premium pues me gusta más en este momento. Y luego el Sailor World, pues un fondo global con un sesgo más grow que complementaría, ¿no? Muy bien pues a los otros dos que nos comentaba, con lo cual podríamos tener un Sailor que es un fondo, como digo, que invierte de manera global, pero sobre todo en empresas de crecimiento, pues con el Robeco Global Premium o el Guinness Global Income, ¿no? Podrían ser las dos alternativas que podrían sumar, ¿no? Dentro de una cartera distintas y por lo menos diversificar en posiciones. Perfecto, pues vamos a saludar ahora a María del Pilar, que nos llama desde Pamplona. Buenos días. Buenos días, gracias por llamarme. Mire, le quería preguntar por el fondo Flossback BD Opportunity RT Europea. Entonces, es de renta fija. Este fondo, la verdad es que lo compré a 120 y no sé si es todavía como para comprar. Luego quería preguntar también por el T. Rowe Price US Small Companies Equity y también por el Renta 4 Europa Acciones. Son tres fondos en los cuales me parece que pudiera pues colocar algo de capital. A ver qué me puede decir Mar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Pilar, por escucharnos. Hasta la próxima y le responde Mar. Vale, pues el Flossback, ¿no? Renta fija global, quizá con una duración más elevada de la que consideramos pues apropiada en estos momentos, donde las duraciones largas hemos visto que este comienzo de 2025 pues no les ha ido bien, no les ha funcionado. Hay mucha volatilidad en los mercados de deuda, con las tires en algunos momentos pues repuntando con fuerza. Eso significa que los precios de los bonos están cayendo y que por lo tanto pues los fondos que invierten en ese tipo de duraciones pues también caen, ¿no? Si el mercado de deuda se estabilizara y los tipos de interés en Estados Unidos y Europa pues bajasen algo más, sí sería positivo, ¿no? Pero por ahora lo mantendría fuera, a la espera de ver esa tranquilidad.
T-Royus Small Cap, bueno, pues las Small Cap americanas deberían de estar tirando contra, pensábamos que eso es lo que iba a suceder, no es así. Algo más positivos con las small cap europeas que con las americanas, con lo cual, bueno, pues quizá tampoco en estos momentos tendríamos una gran posición ahí hasta que la Fed vuelva a coger y bajar tipos, no nos posicionaríamos. Y renta 4 Europa pues lo está haciendo bien este año, Europa lo ha hecho mejor en la primera mitad. Tendremos que vigilar Europa, sus datos macros, su evolución de tipos, porque no sabemos si esta segunda mitad del año va a ser igual de positiva, pero el fondo de renta 4 pues para estar en Europa nos parece muy válido. Pues respuestas concretas, porque es que está llegando ya el minuto que dedicamos a esa idea de inversión que nos traen todos los días los expertos que vienen a Capital Radio. Mar, ¿qué nos has seleccionado para hoy? Bueno, pues dentro de renta fija, ¿no? Un poco para complementar también, completar la parte más defensiva de la cartera con un fondo que tiene un poquito más de riesgo que cualquiera de esos fondos que recomendamos de corto plazo, ¿no? Se llama Paradigma Flexible Bonds y es de la gestora española AIG, aunque bueno, este tiene la clase domiciliada en Luxemburgo. Fondo flexible que bueno, pues tiene exposición, o el gestor, ¿no? Saca provecho de los movimientos en la duración, en las curvas, hace también estrategias de arbitraje, de valor relativo para sacar ese plus, puede invertir en investment grade, también, bueno, mayoritariamente está invertido en emisiones de alta calidad crediticia, pero también puede invertir algo en high yield o bueno, pues en deuda subordinada. La TIR del fondo pues está en el entorno del 3,26, como digo, bueno, pues no es una mala TIR en estos momentos, con una duración que está en 3 años, que es bueno, pues también a duraciones que nos gustan, ¿no? Entre 1 y 4 años. Bueno, pues este tiene duración 3,27 y el rating medio SAP negativa, que bueno, pues es de investment grade. Pues nos quedamos con ese consejo y con todos los demás que nos has dejado a lo largo del consultorio. Por supuesto, Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca, gracias como siempre, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.